Bien, Alan García, según la megacomisión, habría formado parte de una organización delictiva por el caso BTR. Fuertes acusaciones, y por eso estamos aquí con Javier Velázquez Quesquén para que haga los descargos del caso. ¿Cómo es esto? ¿Ya no se había juzgado el caso BTR? ¿Es cosa juzgada? ¿No es cosa juzgada? ¿Se puede reabrir el caso? Bueno, en primer lugar quiero decir que este es un informe de la bancada nacionalista, aprobado con 3 votos de la bancada nacionalista, de 7 miembros. Hubo ausencias y por eso hicieron quórum, pero no es otra cosa más que el camino ya construido por la familia conyugal del señor Humala para descalificar política y moralmente a Alan García. Esta es la comisión del veto, esta es la comisión que le podríamos llamar todo estuvo mal en el quinquenio pasado. Lo único que falta que hagan es que la demanda que interpusimos, que Alan García interpuso ante la Haya para lograr el resultado que hoy día hemos tomado, también mañana lo acusen de formar parte de una organización delictiva para promover la demanda. Porque lo que ha hecho este informe, escrito por parte de la comisión, es reproducir, y lo digo y lo emplazo al señor Tejada, textualmente los alegatos escritos hechos en el juicio oral por el delincuente Ponce Feijó y la señora Gianotti. Ellos, en primera y en segunda instancia, este grupo delictivo que se dedicó a interceptar ilegalmente, han sido condenados por interceptación ilegal y por formar parte de una organización delictiva para chuponear. Esa misma nomenclatura de estos delincuentes, el señor Tejada, queriendo protegerlos, ahora sucede que quienes metieron preso a esos chuponeadores, quienes metieron presos, que son las autoridades, Ministerio Público, Policía, ministros, y en el gobierno de Alan García, supuestamente para este hecho de meter preso a los delincuentes, para el señor Tejada y la bancada nacionalista, el presidente formó parte de una organización delictiva. Yo no diría que eso es tan exacto. O sea, a ver, vamos al grueso de lo que se señala, porque aquí se sostiene que la acción penal, ¿no?, que derivó del caso de... Primero fue Petroaudios y de ahí apareció caso BTR, ¿no? Entonces, lo que se dice acá es que se excluyó a el Ismael Mata Uribe, que era un colaborador eficaz que dio información sobre el chuponeo que se realizaba en la empresa Business Track, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro es que se habría, ¿no?, cometido el delito de encubrimiento real por haber ocultado y no haber anexado al expediente un USB, el dichoso USB, ¿no?, que entregó Mata, que habían 2 audios y transcripciones de audios obtenidos según interceptación ilegal. Ahí está, creo yo, el temita, que después ya es, digamos, llevado y permíteme explicarlo, Jaime. Los que tenemos por lo menos un ciclo de derecho, de estudio de derecho, sabemos que el delito de omisión de denuncia es un delito de acción. Es un delito de acción. El fiscal es el único que tiene la titularidad de calificar una conducta, si es delictiva o no, para promover la denuncia ante el Poder Judicial. De tal manera que es una ignorancia imputarle al fiscal Milla un delito. Que no hizo bien su trabajo, supuestamente. Mira, los delitos de omisión, un estudiante de derecho sabe que son por acción. De omisión de denuncia. Por ejemplo, yo veo que una persona cometió un delito, lo oculta en mi casa. Esa es una acción orientada a impedir la acción de la justicia. Pero cuando un fiscal evalúa la conducta de varias personas que está investigando y decide que a una no la denuncia, eso no puede ser ese delito que ellos están consagrando. Se refiere al USB en concreto. Ya, con respecto al USB. Todas estas invocaciones, específicamente la ha hecho la señora Gianotti. Y la Sala Superior y la Corte Suprema, cuando han evaluado este caso específicamente, han determinado que es la sola versión como argumento de defensa de estos delincuentes y que no han podido probar ese tema. Entonces, y quiero decir lo siguiente, lo que ha hecho la Corte Suprema de la República en última y definitiva instancia, que es cosa juzgada, es investigar etapa por etapa del proceso de investigación de la interceptación telefónica y determinar si hubo o no hubo injerencia política. Y lo que ha dicho la Corte Suprema es que en todo el proceso no ha habido injerencia
política, que la DINANDRO ha actuado impecablemente, que la policía y el Ministerio Público lo hizo con celo y en estricto cumplimiento de sus funciones. Ahora, ¿qué resulta? ¿Cuál es el argumento de Sergio Tejada para decir que esto no es cosa juzgada? Mira, el mismo el siguiente. Él dice que no es cosa juzgada porque en el caso que Alan García plantea su acción de amparo para que se respete el debido proceso, que dígase de paso, ha anulado todo. Estos documentos son unos mamarrachos, no valen, se van a tener que tirar al tacho de la basura. ¿Qué cosa es un mamarracho? Estos informes, porque ¿El informe de Tejada? Por supuesto, y te lo digo por una cosa, Jaime. La justicia constitucional ha declarado nulo todo lo actuado desde el año pasado, desde el 8 de marzo de 2013, todo lo posterior y sucesivo. La megacomisión no ha acatado esa sentencia. Y no la ha acatado, y te quiero decir que es lo siguiente. ¿Qué ha declarado nulo? El emplazamiento para un testimonio que fue irregular. Si el Poder Judicial ha declarado nulo el testimonio de Alan García, ¿cómo se puede acusar a una persona sin haberla escuchado? En ninguna parte del mundo se condena o se acusa a una persona sin haberla escuchado. Entonces, ha cometido, evidentemente este señor pues, puede ser un buen hechicero, puede saber de magia, pero no sabe de derechos y se ha asesorado mal. Tan mal es así que ha venido a explicar cómo es que en un primer momento acusa a la fiscal Gladys Echaíz, acusa al fiscal Mateo Castañeda y luego sin ningún argumento lo saca de la investigación y ahora dice solamente que es el fiscal Walter Milla. Entonces, decir... Y esto es responsabilidad del gobierno, del señor Humala y su esposa, que en el propósito de la reelección conyugal quieren sacar del camino a alguien que es el obstáculo para perpetrar esa inconstitucionalidad. Porque si a Alan García, alguien le puede imputar que cometió un error en su gobierno, pero nunca que quiso alterar los plazos constitucionales, que se quiso quedar 5 años, más de 5 años, o que quiso afectar la libertad de expresión. Es decir, usted diría que en su momento, cuando estalla esto, 2008, 2009, la investigación por el caso BTR fue impecable, te lo digo, no quedó ningún cabo suelto. Pero te lo digo lo siguiente, Jaime, hay una confusión. Una cosa es el tema de los petroaudios, que es una investigación donde está involucrado Kim, pero otros, y otra cosa es la interceptación. Caso BTR. Y la interceptación telefónica. Que sale después. ¿Qué ha dicho la señora Iannotti y el señor Ponce Fejó? Que han sido condenados con una sentencia de autoridad cosa juzgada, que ellos formaron parte de una organización delictiva para interceptar. Ellos en su argumento de defensa, textual y expresamente dicen lo que reproduce el señor Tejada en su informe. El abogado del señor Ponce Fejó le ha pasado sus argumentos, se los ha pasado y lo han transcrito en la megacomisión. O sea, resulta que ahora lo que hay que hacer con este informe, si se aprueba en el Pleno, evidentemente Alan García y los ministros que metieron presos a estos delincuentes formaron parte de una organización delictiva para meterlos presos. Y a estos señores, que la Corte Suprema ha dicho que son una organización delictiva, que eran delincuentes que chuponeaban ilegalmente para vender, ahora, eso no hay que darles un certificado de buena conducta. Ahora, eso nos enteraron ustedes en 2008, ¿no? ¿Cómo así? O sea, me refiero, ya se sabía de antes que ellos tenían una empresa que se dedicaba a acciones poco santas, ¿no? Como muchas empresas que hacen, compañías que hacen trabajo de seguridad. Pero me refiero, la ira de García se desata por consecuencia de los petroaudios. No, cuando se denuncian los petroaudios se abre un proceso de investigación que hasta ahora no termina y que no está en manos del gobierno, sino del fiscal y el Ministerio Público. Y lo que hace el gobierno es, obviamente, como hace todo gobierno democrático, pedir que se investigue quiénes son los que realizan interceptaciones telefónicas. Al ministro actual que lo han interceptado, al de Defensa, cuando se le ve y que pide luz verde para hacer compras, y hasta ahora el señor ha perdido la memoria y no sabe con quién conversaba sobre las compras que lo habían autorizado, este gobierno incompetente que no ha podido ubicar a los delincuentes que han chuponeado al ministro, que chuponean a altos funcionarios, ahora quieren castigar al único gobierno que tuvo los pantalones puestos para meter en la cárcel a los delincuentes que chuponean. De acuerdo, pero no me ha respondido. A ver, la investigación sobre el caso BTR en el año 2008, 2009, para usted fue impecable, prístina, inmaculada. Por supuesto que sí. Y te digo lo siguiente, y no es porque lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho el Poder Judicial. Y el Poder Judicial, la Corte Suprema... Pero siempre se dijo, pues, de este USB. ¿Qué fue de ese USB? Pero eso tiene que determinarlo
La justicia... ¿Qué Jaime, había en ese USB? No hay nada, una prueba que pueda determinar la existencia o no de su CV. Y lo ha determinado el Poder Judicial. No lo puedes hacer tú, que eres un buen periodista, ni yo que soy un político. La justicia tiene que hacerlo. Y si la justicia, cuando la señora Gianotti decía ese argumento sin probarlo, la justicia ha dicho, no lo han dicho al momento de hacer la intervención en el domicilio, sus abogados no han hecho ese reparo. Y ese argumento aparece como un mecanismo de defensa en el juicio oral para eximirse de responsabilidad. Todo eso ya ha sido investigado por la Corte Suprema, en última y definitiva instancia. Entonces resulta que en este país, ahora, los fallos de la Corte Suprema están sometidos a la voluntad de 3 agentes del gobierno que son políticos y que ofenden así a un adversario y quieren descalificarlo política y moralmente. El señor Tejada, en su ignorancia, dice, en el caso de BTR y Petroaudios, no hay cosa juzgada. Claro, en la sentencia que Alan García ha logrado obtener que se ha violado el debido proceso por esta mega comisión, el Poder Judicial, la justicia constitucional ha dicho que como Alan García no ha sido procesado, investigado en el tema de BTR y Petroaudios, porque no hay un elemento de juicio para investigarlo, entonces dice que no es cosa jugada con respecto a Alan García. Con respecto a Alan García. Podría ser que tengan nuevos elementos, podría. Si es que aparece un nuevo elemento, pero yo te emplazo para que mañana venga acá el señor Tejada, todos los argumentos que ha utilizado el abogado de Ponce Feijó y la señora Gianotti son los únicos que reproducen ese informe. Por eso te digo que todo eso es nulo y va a ser tirado al tacho, salvo que el Congreso quiera castigar a un gobierno que ha metido preso a los chuponeadores y salvo que el Congreso quiera hacer el gran espectáculo ante el mundo entero de reivindicar al señor Ponce Feijó y a la señora Gianotti como agraviados de una organización delictiva de un gobierno democrático. Me parece una falta de respeto. Esto afecta gravemente la democracia y por eso el Parlamento está en sus niveles de descrédito que nunca antes ha tenido, justamente por este tipo de actitudes irresponsables. Yo con lo que ha declarado el entrevistado antes que yo intervenga, con el capitán, el director de esta empresa Security Police, yo mañana podría decir que el señor Humala fue jefe de una organización delictiva para otorgarle esa protección policial al señor López Menezes. Sería irresponsable decir eso, el solo testimonio de una persona que es de parte. Entonces, lo que ha hecho este señor Tejada ni siquiera se ha dado el trabajo de investigar. ¿Y sabes cuánto le ha costado esto al Perú? 12 millones de soles. ¿Cuál es el futuro inmediato de este informe? Entonces, claro, ¿a dónde va? Es decir, bueno, ¿ya está cocinada este informe tiene un inhabilitación o no? Y por eso tiene que ver mucho con la sanción de Rimarachín, que Perú Posible está apoyando que no lo sancionen, porque ellos, primero este informe va al Pleno, debe ir en esta legislatura, se deben aprobar las conclusiones y recomendaciones. Ahí tienen los votos el nacionalismo y sus aliados. Luego, las denuncias constitucionales para los altos funcionarios comprendidos en el artículo 99 de la Constitución irán a la subcomisión de acusaciones y el resto irá al Ministerio Público. Pero en este tema de la imputación grave, irresponsable que le hacen al expresidente García, eso va a ir al tacho de la basura, porque ya se ha pronunciado la Corte Suprema y se ha pronunciado la Justicia Constitucional en el sentido que todo lo actuado después del 8 de marzo es nulo. Y lo que han debido hacer es nuevamente volverlo a citar y preguntarle y investigar adecuadamente, porque el señor Tejada cree que él y sus 2 agentes del gobierno en la comisión están por encima de la ley y la Constitución. Vamos a ver si acaba en el tacho de la basura, como lo ha dicho esta mañana el congresista Velázquez, que es quien así va a ser, lamentablemente va a ser la así. mega comisión. Gracias por venir. 8:19, vamos a hacer la pausa y vamos a conocer a los